La libertad condicional, según se establece en la Ley 20.587, en su artículo número 4 y siguientes, es un beneficio al que pueden optar las personas que cumplan penas en las cárceles de nuestro país. Cada año, en los meses de abril y octubre, las Cortes de Apelaciones de cada jurisdicción evalúan quiénes podrán acceder a la libertad condicional, lo que depende del informe que elabora Gendarmería y de que cumplan los requisitos legales, como haber cumplido la mitad de la pena, tener conducta intachable en el recinto penitenciario, haber aprendido bien un oficio si es que hay talleres en la cárcel, asistir a la escuela de la cárcel y las conferencias educativas que se dicten. Los condenados por parricidio, homicidio calificado, violación con homicidio, infanticidio y elaboración o tráfico de drogas solo pueden solicitar el beneficio al cumplir 2/3 de la pena. También se exige el cumplimiento de 2/3 de la pena a los condenados por acciones sexuales contra menores de 14 años, pornografía infantil, facilitar la prostitución, la explotación sexual o el trabajo forzado infantil y el tráfico de órganos. Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa en Palabras Simples. Como lo veíamos en nuestro material introductorio, estaremos hablando sobre la libertad condicional. Para eso nos acompaña el profesor Silvio Cuneo, docente de Derecho Penal de la Universidad Central. Muchas gracias, Silvio, por acompañarnos el día de hoy a nuestro programa en Palabras Simples. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos junto a Daniela Forero, también nuestra compañera del Poder Judicial, del canal del Poder Judicial. ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias, Pablo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos también acá en el Palacio de Tribunales. A mí me gustaría partir haciendo una pregunta respecto a nuestra legislación. Sabemos que los recintos penitenciarios actualmente no se rigen por leyes, sino más bien por reglamentos. Entonces, preguntarle respecto a cómo está, cómo se ve, cómo ven ustedes como penalistas esta situación. ¿Es necesaria una ley o está bien que se rijan por reglamentos? Y recordemos que la última modificación fue el año 1998. ¿Cómo ven ustedes esto? Mira, gracias por la pregunta, una pregunta bien compleja. La verdad es que, por una parte, podemos criticar con razón que no existe una ley penitenciaria. Sin embargo, la existencia de una ley penitenciaria no nos asegura que la situación carcelaria va a mejorar. Las cárceles de Chile y de toda Latinoamérica y prácticamente todo el mundo siempre han sido un espacio de carencia de derechos, un espacio de abuso, un espacio de violación sistemática de los derechos humanos, y nada hace cambiar esa naturaleza. Hace pocos días estaba leyendo un texto de 1777 escrito por John Howard que decía que las cárceles eran un espacio sucio, promiscuo, violento e insano. Y si nosotros revisamos el informe que hizo en diciembre la Corte Suprema del año pasado aquí en Chile, las coincidencias son las mismas. Es decir, nada hace cambiar la naturaleza nefasta de las cárceles. Sin perjuicio de esto, sí es importante contar con leyes penitenciarias, y más importante que esto es entender que la normativa internacional también es ley chilena y que deben respetarse los derechos humanos, especialmente de las personas que padecen de sus vulneraciones, como los presos. Ahora bien, hablando un poco de la ley, de lo que contempla la ley respecto a las libertades condicionales, ¿qué podríamos decir de la libertad condicional y quién puede optar a este beneficio carcelario en nuestra legislación? Mira, antes de hablar de la libertad condicional es conveniente tener claro que en Chile las penas son muy altas. Una pena por un robo con intimidación, por ejemplo, puede llegar a los 20 años. Y por lo mismo, nuestra legislación y todas las legislaciones contemplan mecanismos de liberación anticipada. Y por lo mismo, la libertad condicional, como su nombre lo indica, es una libertad condicional. Es decir, personas que están privadas de libertad pueden acceder a seguir cumpliendo la pena fuera de la cárcel, con otro tipo de restricciones menores, siempre que se cumplan algunos requisitos, que son requisitos relativamente objetivos. Por ejemplo, haber cumplido la mitad de la condena, en el caso de que en la cárcel existan talleres, haber participado en los talleres y haber aprendido un oficio. En el caso de que existan colegios, haber participado en los colegios o escuelas de las cárceles y tener un informe favorable de buena conducta por parte de Gendarmería. Esto en general. Se exige para todos los presos cumplir la mitad de la condena. Sin embargo, tratándose de los delitos más graves como violación con resultado de muerte, robo con resultado de muerte, violación de menor de 14 años, abuso sexual de menor de 14 años, se exigen 2/3 de la condena. Y otras excepciones que existen en nuestro país son el presidio perpetuo, que en virtud del cual no se puede obtener la libertad condicional antes de 20 años, y en el caso de esta denominación, que en verdad no sé ni cómo justificarla, el presidio perpetuo calificado, no se puede obtener la libertad condicional antes de 40 años. Y hay casos, por ejemplo, en que la ley 18.216, que establece las penas sustitutivas, sí, claro, no permita a alguna persona privada de libertad a obtener este beneficio carcelario, por ejemplo, alguien que ha cometido el delito de homicidio, alguna violación. Sí. Mira, la verdad es que
Lo que tú dices es súper correcto, porque la ley no permite, porque al decir que lo va a permitir en 40 años, por ejemplo, si un condenado tiene 50 años, es decirle usted puede salir en libertad a los 90 años. Y que es una cuestión muy absurda porque en verdad se nos cae el argumento de por qué estamos penando. ¿Por qué estamos penando? Estamos penando por utilidad. En verdad no tiene ningún sentido tener a alguien encerrado 40 años. Y si es por justicia, tampoco se justifica porque en 40 años las personas cambiamos mucho. Mira, aquí es súper interesante ver el modelo comparado. En Estados Unidos hay 3.000 personas, o quizá un poco más, yo no tengo los datos actualizados, 3.000 personas condenadas a penas perpetuas por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Es decir, un niño de 13 años en Estados Unidos mata a un par de compañeros, porque Estados Unidos es una sociedad violenta donde hay mucho uso de armas por parte de niños, él va a estar preso hasta los 70 años de edad. Y nos damos cuenta que esta persona de 70 años es esencialmente una persona distinta al niño de 13 años que cometió el delito. Por lo mismo, el tiempo es un factor muy importante que hay que saber utilizar con criterios de justicia a la hora de determinar la cuantía de las penas. Ahora bien, ¿qué es lo más óptimo según lo que se ha establecido después de investigaciones o me imagino estudios realizados por abogados y personas que han tenido el acceso a las cárceles y a ver los procesos de los presos que también reciben estos beneficios? ¿Es Claro. mejor tenerlos encerrados o no? Sí, mira, la verdad es que abogados no han hecho muchos estudios de esto, pero sí se han hecho estudios de campo que partieron en la década del 40 del siglo pasado. Y lo primero que se detectó con los estudios es que la cárcel genera muchos efectos criminógenos. Es decir, yo entro a la cárcel, me contamino del ambiente criminógeno que existe en la cárcel y salgo de la cárcel con muchas más posibilidades de cometer delitos más violentos que los que cometía antes. Y por lo mismo se establecen mecanismos que buscan disminuir estos efectos. Y la libertad condicional apunta a eso. La libertad condicional apunta a que si el interno ha tenido un buen comportamiento y cumple determinados requisitos, lo vamos a dejar que siga cumpliendo la pena en libertad. Por otra parte, hay estadísticas que demuestran que las personas que no cumplen la pena completa en la cárcel tienen mucha menor tasa de reincidencia que quienes cumplen la pena completa. Es decir, si nosotros queremos menos delitos, si queremos una sociedad menos violenta, lo que tenemos que hacer es sacar gente de la cárcel. Y una forma de sacar gente de la cárcel es abriendo la válvula de la salida y uno de estos mecanismos es la libertad condicional. Ahora, falta el otro mecanismo, que no entre tanta gente a la cárcel. Ese mecanismo no lo hemos regulado nosotros y precisamente por lo que hablaba antes, este populismo punitivo nos hace abrir esa válvula y entra cada vez más gente a la cárcel. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque el hacinamiento aumenta las probabilidades de todos estos efectos criminógenos. Y hubo mucha irresponsabilidad por parte de los gobiernos de la Concertación porque los gobiernos de la Concertación se preocuparon de construir muchas nuevas prisiones en sus primeros gobiernos, prometiendo con esto terminar con el hacinamiento carcelario. Si nosotros vemos las cifras, nos vamos a dar cuenta que se aumentaron los espacios carcelarios y las tasas de reincidencia se reprodujeron. Y esto no es un efecto desconocido. Cualquier persona que estudie el tema sabe que pasa lo mismo. Cuando se construyen más cárceles, se repiten las tasas de hacinamiento. Y la única forma de bajar el hacinamiento es establecer políticas descarcelatorias. O sea, en conclusión, podríamos decir que la libertad condicional es más bien un derecho de las personas privadas de libertad o un beneficio carcelario. Yo creo que es un derecho porque la ley no puede ser arbitraria. Y asimismo se entendió hace un año y medio por la comisión que funcionó en Valparaíso, presidida por la ministra Silvana Donoso, donde ella entendió, con razón a mi parecer, que la libertad condicional era un derecho y ella no podía arbitrariamente decir quién cumplía, o sea, una vez que se cumplen los requisitos objetivos, el derecho lo tiene el preso y por lo mismo se debe conceder la libertad condicional. Claro, bueno, pero eso generó también cierta especulación de la gente. Claro. Uno está diciendo igual, no sé, quedó libre un homicida, quizás quedó libre un ladrón violento. Sí, pero ahí hay que distinguir dos cosas distintas, porque una cuestión es el delito, que es un problema real que nosotros, los que estudiamos estos temas, podemos ver qué mecanismos nos sirven para disminuir el delito. Principalmente trabajar los factores que lo generan. Pero otro problema que a veces es más grave es el del miedo al delito. Entonces se legisla muchas veces pensando en el miedo al delito y se legisla mal, porque el miedo al delito es una construcción mediática que puede no tener mucha relación con la realidad. No estoy diciendo que el miedo al delito sea un miedo infundado. Yo he sido víctima de delito, no es algo que me guste, todos podemos ser víctimas de delitos. Sin embargo, la percepción ciudadana es que las posibilidades de ser víctima de un delito grave son muy altas, en circunstancias que Chile sigue siendo un país seguro. Y ahora, volviendo al tema de la cárcel, si seguimos teniendo mucha gente presa, la probabilidad de ser víctima de delito va a ser más alta, porque las cárceles son criminógenas y en las cárceles se cometen muchos delitos que tienen principalmente como víctimas a los propios internos, pero también los delitos de la cárcel repercuten fuera. Bueno, tú precisamente redactaste un libro que salió hace muy poco a circular, ¿no?, a la venta.
Cárceles y pobreza. Sí, exactamente. Es su título. Mira, precisamente a propósito de lo que estábamos hablando, te agradezco mucho la pregunta. Está en estos momentos distribuyéndose con buena venta, por suerte, este texto Cárceles y Pobreza, que viene prologado por Raúl Zaffaroni y que habla precisamente de cómo Estados Unidos influye en Latinoamérica en este fenómeno del encarcelamiento masivo y cómo Chile en democracia dispara sus niveles de encarcelamiento. Y de alguna forma yo me río de algo que es dramático, porque cito a muchos autores chilenos, parlamentarios, expresidentes, que dan cuenta de desconocer completamente el problema o mentirnos derechamente, y cómo fomentan ellos el encarcelamiento masivo de la pobreza. ¿Tú crees que, como penalista, tu calidad de profesor penalista, crees que el derecho penal debiese ser el último ratio? Tiene que ser la última ratio. O sea, un derecho penal liberal tiene que ser última ratio. Cuando el derecho penal no es liberal, no es derecho, es puro fenómeno de poder. Bien, profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa En Palabras Simples. Se nos comienza a acabar el tiempo, un tema que obviamente nos da como para unos 3 programas más, pero... Yo encantado, me invitan, vuelvo, no hay problema. En razón del tiempo tenemos que acortar en estos momentos. Muchas gracias también a ti, Daniela, y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Pablo, muchas gracias, profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de En Palabras Simples, y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados para que sintonicen nuestras notas, nuestros materiales, nuestros programas que se encuentran en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.